Es un honor para mí participar en este evento de tan grande alcance en nivel de investigación. Agradezco a las autoridades y a todos los que ejecutaron este trabajo para que se lleve a cabo a buen término. Muchas gracias. Bien, a continuación les presentaré nuestro proyecto. Nuestro proyecto está intitulado como Optimización de la cadena de suministro a través de modelos de decisión en la planeación agregada. Este trabajo fue realizado por el doctor Saúl Rangel Lara y su servidora, la doctora Raquel Muñoz Hernández. Ambos pertenecemos a la Universidad Politécnica del Valle de México en la División de Ingeniería Industrial. Bien, el contenido del trabajo es introducción, metodología, resultados, anexos, conclusiones y referencias. Con esto se lleva a cabo la metodología propuesta. Introducción. Actualmente la necesidad de producir de manera eficiente y sin demoras en la entrega de un determinado producto es un factor de suma importancia para las empresas que desean mantenerse activas en el mercado actual, que requiere de respuestas rápidas y cumplimiento en calidad, cantidad y tiempos de entrega. Esta situación ha hecho que muchas pequeñas y medianas empresas conocidas como pymes tengan problemas económicos, algunas lleguen hasta perder totalmente sus clientes o su negocio. Y es por eso que muchas mueren antes de los 5 años. En este caso, con la situación que tenemos de pandemia, pues obviamente se ha acrecentado y es mucho más crítica. Introducción. Con base en lo anterior, en esta investigación se realiza un análisis entre el proceso de gestión de la cadena de suministro y los métodos tradicionales de planificación agregada en un estudio integral para la toma de decisiones. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es modelar una adecuada gestión de planificación agregada que incida en el buen desempeño de la cadena de suministro de las pymes. Bien, en primer lugar, tenemos que definir qué es una pyme. Existen diversos criterios y estos varían en cada país. En algunos casos se consideran criterios de venta, en otros de empleo, en otros de activos. Y como ya se sabe, en México existe un solo indicador o criterio de definición, es el empleo. Sin embargo, la definición cambia según el tipo de unidad económica de que se trate, es decir, si es industrial, comercial o de servicios. En la siguiente tabla podemos observar cómo se clasifican. Por el tamaño son micro, pequeña, mediana y grande. Y por la unidad económica son industrial o manufacturera, de comercio y de servicios. También nuestra metodología nos indica que el primer paso para llevar a cabo nuestro proyecto es elaborar un pronóstico dentro del proceso de planeación de la producción. Existen diversos métodos para los pronósticos, como son los de el pronóstico de correlación de mínimos cuadrados, de Delfin o de un promedio general de ventas anteriores. Pero todos ellos va a depender del tipo de producto, del tipo de compañía y las especificaciones que se requieran en la demanda del momento en que se está llevando a cabo. El punto de partida es siempre el mismo, el pronóstico. ¿Para qué? Pues para desarrollar los planes estratégicos que permiten a la empresa visualizar de manera aproximada eventos futuros y eliminar en lo posible o en gran medida la incertidumbre. La incertidumbre son los puntos que no tenemos control de ellos. Sin embargo, para reaccionar rápidamente ante las condiciones cambiantes, es muy bueno un estudio porque nos da un alto grado de precisión. Bien, la metodología. Como metodología se realizó la elaboración de las estrategias puras y combinadas de las mismas y posteriormente se aplicaron esos mismos datos en un modelo de decisión de simulación. Es decir, se tiene planeación de la producción y de planeación de la producción la metodología son estrategias puras. Al combinarlas son nuestras estrategias mixtas y esa misma información, esos mismos datos se incluyen en nuestro modelo de simulación. El trabajo fue realizado en un área que para el presente estudio se consideró la aplicación de la planificación agregada, aplicada en una microempresa en el Estado de México, la cual consta de 10 trabajadores, entre los cuales
se puede aumentar a medida que aumenta la demanda del producto o disminuye. Es decir, no son trabajadores permanentes. Hay una base que es el núcleo familiar. Sin embargo, esto puede tener movilidad dependiendo de la necesidad que tenga la empresa de sistemas de producción. La investigación se lleva a cabo estudiando un solo proceso productivo en la fabricación de un refrigerador, ya que los instrumentos de investigación y la herramienta a utilizar, que fue la planeación agregada, tienen múltiples variables, por lo cual es recomendable realizar el análisis en una sola área y que esta área sea significativa en el proceso de producción, en el que se cubren la mayoría de las variables. Estas variables intervendrán posteriormente en la elaboración del modelo que se está proponiendo. Bien, ahora, para el modelo de toma de decisiones utilizamos el DPL. ¿Qué es el DPL? Bueno, pues es un software especializado en análisis de decisiones y con un alcance de, para este caso, de planeación agregada, de 18 meses en el futuro, por estar analizando un contexto. Dentro de las estrategias de planeación de la producción, se tienen estrategias tácticas, operativas, y para el caso de planeación agregada es un término a futuro. ¿Sí? Estrategias que son operativas dirían directamente sobre el trabajador. En el caso de planeación media, pues tendríamos la planeación agregada. ¿Sí? Repito, tácticas, estrategias que van a llevar un proceso, por ejemplo aquí. La primera, estrategia de método de tiempo extra. Como datos iniciales tomamos 6 meses, un panorama a 6 meses. Dentro de esta proyección tenemos los días que se elabora en cada uno de estos meses. La demanda pronosticada, porque fue nuestro primer paso para cada uno de ellos. Y posteriormente, cuánto puede producir cada operario para cumplir con esta demanda en este periodo de tiempo. Los operarios requeridos según lo que se contempló en esta situación para la demanda que se tenía y con lo cual se podía cumplir perfectamente al hacer esta cantidad específica por operario, eran únicamente 9 operarios de 10 que se tenían. Sin embargo, actualmente no estaban funcionando 2 estaban incapacitados. Por lo tanto, de los 10 que se tenían dentro de la muestra, únicamente se requerían 9, pero de los 9 faltaba 1 y únicamente se tenía 8, la cantidad de 8. Se contrató un trabajador y se ocuparon entonces los 8 más el que se contrató fueron los 9. Se hizo la producción, se tenían las unidades disponibles, pero no se cumplió en su totalidad con todo el requerimiento. ¿Qué se hizo? Bueno, se contrató a los trabajadores necesarios para un tiempo extra. En el siguiente mes se hizo exactamente lo mismo, pero no se requirió de tiempo extra porque se contaba con un inventario. Posteriormente, al tercer mes, sucedió lo mismo, pero en el cuarto mes ya hubo necesidad de tener unidades en tiempo extra. En mayo no hubo necesidad y en junio sí la hubo. Bien, todo esto implicó que se tuvieran que pagar costo por contratar, costo por despedir, mano de obra, por almacenar y por hora extra. Entonces, por contratar se le pagó al nuevo trabajador o se tuvo un costo de 300. Al final se valora esta estrategia y se tienen 118.770. Esta se va a comparar con la número 2, donde se están sacando una combinación de promedios. Aquí tenemos también las mismas cantidades, la misma necesidad, pero en este caso se están trabajando también tiempo extra y el manejo de inventarios. Se está contemplando el tener una producción mayor. ¿Para qué? Pues para tener inventarios, pero también se están combinando, porque son mixtas, con las horas del tiempo extra, la hora de inventario y contratación o despido de operarios. Para el primer mes no tenemos despidos, únicamente tenemos el tiempo extra. No manejamos inventario. En el segundo mes sí manejamos inventario
no tenemos contrataciones, no tenemos tiempo extra. En el tercer mes sí tenemos un operario despedido, tenemos horas en tiempo extra y tenemos también que no hay inventario. El siguiente mes no hay tiempo extra, se contrata un trabajador y mantenemos inventario. La siguiente, tenemos también otro operario contratado, se maneja tiempo no se maneja tiempo extra, pero se maneja inventario. Y en el último únicamente se maneja inventario, no se contrata a nadie. Todo esto implica un costo total, porque recuerden, por contratar, despedir mano de obra y almacenar, de 119.991. La tercera estrategia. Aquí se contempla el outsourcing. Dentro del outsourcing únicamente es contratar, comprar por fuera una maquiladora, las piezas que no se alcancen a producir con una cantidad fija de operarios. En este caso se minimiza a lo que legalmente les pueden permitir en esa empresa, que son 6 operarios. De 10 que se tenían, se despiden 4, quedan únicamente 6. La producción de esos 6 se va a complementar con la compra de unidades. Y en este caso en inventario se manejan 600 unidades para el mes de enero y 350 para el mes de abril. Y todo lo demás se va a comprar. Todos los faltantes se van a llevar a cabo en una compra externa, tal como lo vemos en la parte inferior, en el segundo, tercero, en el quinto y en el sexto mes. Y tenemos un costo de 97.400. Si nos percatamos, los únicos factores que se están contemplando, los únicos elementos que se están evaluando son los días, la demanda, operarios, unidades producidas, es decir, capacidad de planta y recursos humanos disponibles, y el costo por mantener inventarios. ¿Qué nos indica? Que son factores que no contemplan el riesgo, que no contemplan la incertidumbre. Y al no contemplar la incertidumbre, bueno, no estamos costeando la parte que podría intervenir y echarnos a perder todo esto. ¿Qué pasa si no nos llega el material, si no nos llega la materia prima? Porque hubo una manifestación, hubo un accidente o las condiciones climatológicas no lo permitieron. ¿Qué pasa si se incrementan los costos a nivel internacional? ¿Qué pasa si viene lo que está sucediendo actualmente, la pandemia? Entonces, no vamos a contar con toda la mano de obra, no vamos a poder disponer de todos los recursos que estamos contemplando aquí. ¿Esto qué nos indica? Que sí son importantes los factores internos dentro de una compañía, pero también es muy importante contemplar los factores de riesgo, porque esto va a representar mayores costos y en algunas ocasiones hasta la permanencia, hasta la vida de la compañía. Puede quebrar porque no se contemplaron ese tipo de situaciones. Si bien no se puede conocer a futuro, sí se puede realizar un análisis de las condiciones de incertidumbre, contemplarlas con cierto grado de probabilidad y calcular el riesgo, es decir, la probabilidad por lo que nos costaría asumir ese riesgo. Y los nodos, en los resultados obtuvimos que los nodos de incertidumbre son relevantes para el nodo de unidades vendidas. El grupo fundamental es el formado por el nodo de estrategias, porque realiza un análisis que proyecta el comportamiento probabilístico, calculando ventas netas, margen de contribución y utilidades, entre otros, concluyendo que el nodo de inversión es el que define la continuidad del proceso, es decir, lo que se va a invertir tanto económicamente como en unidades y como en materias. Es lo que nos va a dar si continuamos o no continuamos. Se hizo un estudio también de una correlación de los coeficientes de cada uno de los elementos, incluyendo las estrategias mixtas, y vimos unas correlaciones positivas. Dentro de los clientes y producto terminado, los precios bajan un poquito más y el stock de materia prima, y así para cada uno de ellos hasta llegar a partes donde no tiene gran correlación, pero sí encontramos algunos que tienen una correlación negativa. ¿Como cuáles? Como el tiempo de embarque, retrasos, economía internacional y costos de operación. Estos son tan solo algunos de los elementos o factores que se pueden contemplar con incertidumbre. Sin embargo, pueden ser mucho más, dependiendo del contexto de la empresa
dependiendo de la temporada, dependiendo del tipo de producto y de la situación social y económica del país. Por lo tanto, se tienen que contemplar siempre los resultados con base en elementos anteriores. Aquí se hizo un análisis por percentiles con los datos históricos de 2017, 2018, 2019 y se pronosticó el año 2020, donde tenemos un comportamiento, si bien cuando inició la empresa no era tan estable, y es entendible porque estaba apenas iniciando, en el segundo y tercer año ya tenía una mayor estabilidad en el comportamiento y se ve reflejado en la proyección a 2020, lo cual es congruente con un comportamiento ascendente como el que está teniendo la gráfica, en percentil de 90, 50 y 10. Y para la proyección de 2021, 22 y hasta 26 se tiene un incremento, pero no es un comportamiento muy extenso, no se hace una expansión logarítmica, sino que llega a un máximo. Tiene más bien un comportamiento normal, de una curva de la normal, donde tiene su cresta en un 26.5 en el percentil. Y posteriormente tenemos el árbol de decisión, que es otro de los resultados de los más relevantes que tiene el modelo que se está proponiendo. Este modelo nos está marcando los factores más importantes, que son el cliente, la producción y el mercado. Esto nos determina cómo es que nos estamos comportando, qué interrelación y qué elementos son los que nos van a beneficiar. Aquí ya se contemplan por porcentajes probabilísticos, no por cantidades asignadas de forma determinística, sino que todo es en cuestión de probabilidad. Hay clientes fijos, hay clientes especiales o habrá ocasiones en que no haya clientes. Para este modelo los clientes sí son fijos. Entonces se mantendrán inventarios y sí, en este caso el programa, el modelo nos determina que sí se deben de manejar inventarios. Ahora, los elementos que vimos en planeación agregada para la cadena de suministro están representados en este árbol con estos ramales, donde ya nos está indicando cuál es el mejor elemento dentro de las estrategias, si es inventario, si es despido, si es outsourcing, si es tiempo extra o contrataciones. En el ejemplo, a 6 meses vimos que era el outsourcing, pero no contemplábamos otros elementos como los que tenemos posteriormente, que son los precios, que son las ofertas, son los volúmenes de compra-venta, son los déficits en las órdenes, son órdenes excedidas, la economía internacional y también los costos de operación. Los costos de operación van a cambiar, no siempre son los mismos. Aun cuando se tiene un rango estimado de lo que se puede gastar, no siempre se puede considerar que va a permanecer fijo. Hay variaciones dependiendo de la estabilidad y pueden ser estables o puede ser moderada la forma en que están cambiando. Por eso se contemplan aquí y nos da que el tiempo extra sí sería factible y algunas contrataciones. Por lo tanto, sí se pueden aplicar estrategias puras, pero siempre y cuando se combinen con las estrategias mixtas. Es decir, tenemos que contemplar de acuerdo al grado de incertidumbre la decisión que vamos a tomar. Y así para cada uno. La línea azul nos está indicando cuál es la mejor decisión que podemos tomar con la referencia de los datos anteriores. Y esto nos permite decidir. Nos va a permitir decidir una estrategia para la planeación agregada y para la cadena de suministro. Bien, posteriormente tenemos una gráfica con los resultados de una simulación Monte Carlo. En esta relación vemos una probabilidad acumulada en un promedio normal. ¿Qué pasa cuando hacemos una evaluación determinística y qué pasa cuando hacemos una determinación o una evaluación probabilística? Bueno, pues se incrementa, de acuerdo a esta simulación, el grado de certidumbre. Aquí intervinieron los factores de materia prima, de la demanda, con sus diferentes conceptos alta, media, baja, y el manejo de inventarios. Y se hizo lo mismo que se trabajó con los mismos datos que se trabajaron las estrategias en planeación agregada con programación lineal, se marcaron aquí con la función objetivo en el caso de la simulación. Y se puede notar grandemente las ventajas que representan el grado de conocimiento para la toma de decisiones, con lo cual se puede trabajar en la empresa a través de este modelo de decisión.
Y en este caso vemos que los resultados son congruentes con la primera que vimos con base en estrategias puras. Y programación lineal es el mismo resultado que nos da con el modelo de decisión. Pero aquí ya tenemos los factores de incertidumbre. Por lo tanto, los elementos y situaciones que se consideraron en el modelo de decisión son los más importantes en la familia de situaciones de decisión anticipadas. Sin embargo, probablemente aún quedan elementos por optimizar para que sea más completo. Es decir, hay que determinar el clima, hay que determinar la zona, qué tan urbanizado está, qué grado de facilidad tienen para que la materia prima llegue, que sea provisto, cuáles son las condiciones por temporada que maneja el tipo de producto. En fin, son muchos elementos, tanto condiciones particulares como condiciones generales, ya sea de la región, locales o del país. Por lo tanto, puede ser tan grande o tan pequeño el modelo como se requiera. Se puede ajustar con mayores nodos, con mayores medidas, nodos evocativos, nodos de decisión, nodos de costo, en fin. El modelo, el paquete, el sistema, el software nos da diferentes alternativas con las cuales se puede actualizar el modelo dependiendo cómo lo vamos requiriendo. Es decir, tiene ajustes, por eso se le puede llamar también modelo maestro y de ahí derivarse a otros modelos secundarios. Al principio es difícil ver los beneficios de este modelo de decisión. Es cuestión de familiarizarse y, sin embargo, al aplicarlo se pueden observar los beneficios de esta disciplina. Es decir, conforme más se vaya utilizando, mayores beneficios le vamos a encontrar porque lo vamos conociendo y vamos viendo cuáles son las bondades que podemos aprovechar debido a que pues a los resultados que se van encontrando. Y con esto podemos generar a su vez mayores opciones de aplicación en las diversas empresas. Y aunque el modelado de cada proyecto es relativamente fácil, debido a que es una de naturaleza muy intuitiva, el software es muy intuitivo, muy fácil de utilizar, el problema es obtener la información, ya que requiere una mayor contribución de los expertos, es decir, quienes conocen el producto, cuánto tiempo se llevan, sistemas productivos, toma de tiempos y movimientos, es decir, la integración de cada uno de estos datos donde intervienen todas las áreas, contabilidad, ventas, diseños de producción, manejo de inventarios, logística, el empaque, la distribución, la cadena de suministro, la fidelidad. También nos sirve para evaluar la calidad de proveedores con los conceptos, los criterios que tenemos considerados para la materia prima o para el producto que se nos esté dando. Lo podemos integrar también, la característica específica de lo que necesitamos para nuestro producto, evaluando a nuestros proveedores en qué, bueno, en calidad, en servicio postventa, en la manera como nos entregan el producto, en los niveles de crédito que nos pueden facilitar o que nos pueden proporcionar, en fin, no tiene límites. Tiene que ser lo más integral posible para que sea un panorama, una visión general la que pueda tener el empresario o el inversionista y cometer menos errores. Si no se puede asegurar un nivel de confianza al 95%, porque esto va creciendo conforme se va utilizando, sí se garantiza al menos un 80% de confianza. Es decir, el nivel de significancia va a ir disminuyendo conforme más se aplique y más se incorporen factores de evaluación. En conclusión, el modelo de decisión desarrollado se ajustó adecuadamente, ayudando a los tomadores de decisiones y generando alternativas altamente creativas y obteniendo resultados óptimos y altamente relevantes. Dentro de los conceptos que también se contemplaron para evaluar este proyecto, se hicieron análisis ergonómicos en el personal. Es decir, una persona no produce la misma cantidad únicamente por ser un trabajador que el compañero de al lado. Tenemos que ver también sus características antropométricas, tenemos que ver también las situaciones específicas de edad, de género, de tipo de cuerpo y de habilidades cognitivas con la curva de aprendizaje. Y todos estos factores también se pueden incluir en el modelo de decisión. Es decir, puede ser un estudio grandísimo o tan pequeño como se requiera, pero que va a permitir
una toma de decisión mucho más segura, mucho más confiable. Bien, esto sería todo por nuestra parte. Tenemos aquí nuestras referencias y agradezco mucho nuevamente la oportunidad de haber participado en este evento de tal magnitud. Gracias.